Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver un problema relacionado con gases. El problema nos dice un pistón confina 4 gramos de argón en un volumen de 2 litros a 15 grados Celsius. Calcula el trabajo que realiza el sistema si el gas se expande a 4 litros e indica si el trabajo lo realiza el medio o el sistema. Entonces, primeramente extraemos los datos. Los datos que tenemos son la masa, que es 4 gramos de argón, el volumen, que de 2 litros se expande a 4 litros, y la temperatura, que es de 15 grados Celsius. Entonces nos pide calcular el trabajo. Sabemos que el trabajo es igual a la presión por la variación de volumen. Entonces, esta variación de volumen podemos calcular a partir del volumen final y el volumen inicial. Pero lo que no tenemos es la presión. Entonces lo que tengo que hacer es calcular la presión mediante otra relación. ¿Cuál es esa otra relación? Es la ecuación de los gases, que nos dice que la presión multiplicado por el volumen de un gas es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura de ese gas. Entonces, voy a proceder a despejar la presión, que va a ser igual al número de moles por la constante universal por la temperatura dividido el volumen. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es buscar estos datos para poder de esa forma calcular la presión. Entonces, empezamos con el número de moles. El número de moles se puede calcular multiplicando la masa por el valor, que en este caso es del argón. Para eso tengo que revisar cuál es el valor, cuál es la masa que posee un mol para cada elemento. En este caso, un mol de argón, tiene una masa de 39,9 gramos. Entonces yo quiero calcular cuántos moles hay en 4 gramos. Entonces lo que hago es multiplicar 4 gramos por un mol y dividir con 39,9 gramos. Repito, este valor es distinto para cada elemento. En este caso estamos estudiando el argón. Entonces eso me da un total de, simplifico gramos con gramos, me queda mol, y esto es igual a 0,100 moles. Eso quiere decir que 4 gramos de argón, o en 4 gramos de argón, hay 0,100 moles. Entonces ya tenemos el número de moles. La constante universal de los gases, recordemos que es igual a 0,083. Y su unidad de medida, recordemos que es igual a atmósfera por litro dividido grados Kelvin por moles. Y por último, la temperatura. Tenemos que fijarnos que la temperatura, acá en la unidad de medida de la constante universal de los gases, nos indica Kelvin. Eso quiere decir que esta temperatura, que está en grados Celsius, tengo que pasar a grados Kelvin. Entonces, ¿cómo se pasa de grados Celsius a grados Kelvin? Grados Kelvin es igual a la temperatura de grados Celsius sumándole 273. Entonces, grados Kelvin va a ser igual a 15 más 273. Esto equivale a 288 grados Kelvin. Y por último, el volumen. También vamos a fijarnos que en la constante universal tenemos litros en la unidad de medida. Entonces, nuestro volumen tenemos que utilizarlo en litros. Entonces, ya tengo todos los datos. Vamos a proceder a introducirlos dentro de la fórmula. Entonces, la presión va a ser igual al número de moles, que habíamos dicho que es igual a 0,100 moles
multiplicado por la constante universal 0,083 atmósferas por litros dividido grados Kelvin por moles por la temperatura, que es 288 grados Kelvin, y todo esto dividido con el volumen, que sabemos que es 2 litros. Entonces la presión va a ser igual a, primeramente procedemos a revisar las unidades de medida. Tenemos moles con moles, simplificamos, también Kelvin con Kelvin y litros con litros. La única unidad de medida que nos queda es la de atmósfera. Y recordemos que la unidad de medida de presión es justamente atmósfera. Siempre que nosotros resolvemos problemas de física, tenemos que verificar también nuestras unidades de medida. Entonces, al realizar la multiplicación correspondiente y luego la división con 2, nos da un total de 1,1952 atmósferas. Entonces, una vez calculada la presión, ya puedo proceder a encontrar el trabajo. El trabajo podemos realizarlo de dos formas. Podemos multiplicar directamente la presión con el volumen en las unidades de atmósferas y litros y el resultado convertir a joules, o los datos iniciales convertir en las unidades del sistema internacional y que nos dé ya por último los joules. Entonces en este caso vamos a reemplazarlo de forma directa. Nos da la presión 1,1952 atmósferas por la variación de volumen. La variación de volumen es el volumen final menos el volumen inicial, que sería 4 litros menos 2 litros, nos da un total de 2 litros. Entonces el trabajo realizado es igual a la multiplicación de 1,1952 por 2, que nos da un total de 2,3904, esto es atmósferas por litros. Entonces recordemos que el trabajo siempre tenemos que indicarlo en joules. Entonces tengo que convertir atmósferas por litros en joules. Entonces recordemos que una atmósfera por litro equivale a 4,184 joules. Entonces, para pasar de atmósferas por litro a joules, lo que tengo que hacer es multiplicar por 4,184. Entonces, de esta forma, el trabajo me da 10,00014 joules. Y por último nos queda responder si el trabajo lo realiza el sistema o el medio. Esto se puede verificar con el signo del trabajo. Si el trabajo es positivo, quiere decir que el que realiza el trabajo es el medio. Y si el signo es negativo, quiere decir que el que realiza el trabajo es el sistema. Entonces, en este caso, como el trabajo es positivo, podemos decir que el que realizó el trabajo es el medio.